El magisterio de la luz es perfecto, es irrefutable y es absoluto. El magisterio de la mentira es imperfecto, contiene verdades a medias y es engañoso, sofista y contradictorio. A continuación, les compartiré lo que nos dice la Santa Doctrina Católica acerca de la forma en la que podemos reconocer y tratar a los herejes, a los apóstatas y a los cismáticos, a los falsos profetas y a sus falsas visiones que están tan en boga en estos tiempos, ¿verdad? De tremenda confusión. El magisterio de la luz se nos da a través de la Santa Iglesia Católica, a través de 20 concilios ecuménicos, de 260 papas auténticos y de las enseñanzas de los doctores de la Iglesia. Entonces, a continuación, les comento que un hereje, apóstata y cismático es aquel quien es aquel quien se separa en lo más mínimo de la fe católica y por lo tanto deja de ser católico. Con la más mínima separación ya hay error y no hay pureza en el magisterio. Los falsos profetas son aquellas personas que dicen o hacen cosas contrarias en materia de fe y moral. Si dicen o sostienen cosas contrarias, se les debe corregir con bases bíblicas. Con los herejes, con aquellos que propagan herejías contra la religión católica, hay que ser fuertes y no permitir que se les apoye ni se les alabe, porque el mal que pueden hacer es muy grande. Caridad es gritar que viene el lobo para que no logre matar a las ovejas. Pues esto va para todos los novus sordo, ¿verdad? Que nos critican porque dicen que juzgamos a los papas, que quiénes somos nosotros para juzgar, ¿verdad? Bien, ¿cómo se desenmascaran a los falsos profetas? Los falsos profetas están condenados. Su Santidad el Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, en su bula Cantate Domino ex cátedra, dijo lo siguiente al respecto: la Iglesia firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia católica, no solo los paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, pueden hacerse partícipes de la vida eterna, sino que irán al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. San Mateo 25:41. Continúa el Papa Eugenio IV. A no ser que antes de su muerte se unieren a ella, y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia, que sólo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y conducen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana, y que nadie, por más limosnas que hiciere,
aun cuando derrame su sangre por el nombre de Cristo, pueda salvarse si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Esto es, permanecer con la Iglesia Católica y guardar íntegramente sus enseñanzas. Es por esto que la sede de Pedro está usurpada, está vacante, porque no puede haber comunión con herejes, como lo sabemos ya perfectamente por la santa doctrina católica tradicional, a la cual estamos sujetos y subordinados. Ahora tenemos la encíclica Satis Cognitum de León XIII, de su santidad el Papa León XIII. Dice lo siguiente: tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluidos de la comunión católica y fuera de la Iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. San Epifanio, San Agustín, Teodoreto han mencionado un gran número de herejías de su tiempo. San Agustín hace notar que otras clases de herejes pueden desarrollarse y que, si alguno se adhiere a una sola de ellas, por ese mismo hecho se separa de la unidad católica. Bueno, pues bien, esto viene como anillo al dedo para los herejes del conciliábulo, ¿verdad? Que han mezclado las herejías condenadas por la Santa Iglesia Católica con algunas verdades de fe para hacer una mezcla venenosa y poder engañar, mezclando verdades con mentiras, ¿verdad? Como sabemos, han hecho terriblemente Juan Pablo II y Benedicto XVI, el falso catejón, y todos los anteriores tres usurpadores, ¿verdad? Comenzando por Juan XXIII, Pablo VI y y Juan Pablo I. Bien. Su Santidad el Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, Bula Cantate Domino ex Cátedra, afirmó lo siguiente: a cuantos consiguientemente sienten de modo diverso y contrario, los condena, reprueba y anatemiza y proclama que son ajenos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Esta frase fulminante, estas palabras fulminantes de su Santidad Eugenio IV vienen como anillo al dedo a la frase de Bergoglio usada en su comercial famoso que sacó hace 3 o 4 años para la Unión de las Religiones, que dice Bergoglio en ese comercial, el autollamado Francisco dice que aquellos que sienten distinto, que piensan distinto, pues no los debemos convertir. No. Más bien hay que nutrirse del intercambio, el del diálogo. Bueno, este es el falso ecumenismo institucionalizado en los heréticos documentos del Conciliábulo Vaticano II, Nostra Aetate y Unitatis Redintegratio, ejecutados tremendamente por Karol Wojtyła, el autollamado Juan Pablo II, ¿verdad? Y todos los demás usurpadores, pero especialmente por Juan Pablo, Benedicto y ahora Bergoglio, quien se burla o cuando menos alude de modo inverso las frases del verdadero Papa Eugenio IV, porque fíjense cómo utiliza en ese comercial las mismas palabras que usó su santidad Eugenio IV. Si ustedes ven el comercial se van a dar cuenta que usa las mismas palabras que Eugenio IV, pero al revés. Vean la malicia o la burla que hace aquí el autollamado Francisco, ¿verdad? El mal llamado Papa Francisco, Bergoglio, el usurpador número 6. Su Santidad el Papa Eugenio IV
también en el Concilio de Florencia, en su bula Cantate Domino, del 22 de noviembre de 1439, ex cátedra afirmó lo que sigue: todo el que quiera salvarse, ante todo, es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Su Santidad el Papa Pío IX, en su documento Syllabus de Errores, en su error número 3, señala al indiferentismo. El protestantismo no es otra cosa que una forma diversa de la misma verdadera religión cristiana, y en él, lo mismo que en la Iglesia Católica, se puede agradar a Dios. Bueno, esto está condenado. Es esta frase usada por los protestantes y por los herejes del Conciliábulo Vaticano II, básicamente en el documento Unitatis Redintegratio, que ya hemos denunciado hasta el cansancio, pero que seguiremos mencionándolo, ¿verdad? Porque es necesario, pues es aquí denunciado por su Santidad Pío IX, ¿verdad? Porque ya estas ideas heréticas empezaban a circular ya dentro de la Iglesia Católica, como un cáncer que estaba avisando ya con manifestarse. Entonces su Santidad Pío IX, ya en el siglo XX, nos hace esta mención, ¿verdad? Importante. Bueno, entonces aquí estamos viendo estas citas de papas para reconocer a los herejes, ¿verdad? Y para ver cómo estos operan y cuáles son las ideas que ellos sostienen, ¿verdad? Bueno, también su Santidad Pío IX en el Concilio Vaticano I, o sea, el Concilio Vaticano, ¿verdad? No hay segundo, puesto que es un conciliábulo. Pío IX en el Concilio Vaticano, sesión 3, capítulo 3, ex cátedra. Ahora bien, deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por siempre juicio, ora por su ordinario y universal magisterio. Bien, su Santidad Bonifacio VIII, en su encíclica Unam Sanctum, expresó lo siguiente: por apremio de la fe, estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia Católica y la misma apostólica, y nosotros firmemente la creemos y simplemente la confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni remisión de pecados. Ahora bien, someterse al Romano Pontífice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana. Bien, pues aquí tenemos las palabras de estos papas verdaderos, ¿verdad? A continuación, cito, les hablo del Código de Derecho Canónico de 1917, tomo 2, parte tercera, de las penas correspondientes a cada delito. Tomo 11, de los delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia. Numeral 1695-1, penas latae sentencia. Apostasía, herejía, cisma, todos los apóstatas de la fe cristiana, todos los herejes o cismáticos, y cada uno de ellos incurren ipso facto en excomunión. Canon 231, 4 S1,1. Son infames ipso facto, con infamia de derecho, los apóstatas, herejes o cismáticos que han dado su nombre a alguna secta acatólica o públicamente se han adherido a ella, y si fueren clérigos los que han abandonado públicamente la fe católica, pierden ipso facto el oficio o beneficio por sentencia tácita aceptada por el derecho, según prescribe el canon 188,4.
pues aquí es clarísimo el Código de Derecho Canónico. Ya les hemos comentado esta parte del Código, ¿verdad?, de Derecho Canónico de 1917, que es el verdadero, porque Boctila, el mal llamado Juan Pablo II, sacó otro, un Código de Derecho Canónico en el año de 1983, el cual pues es inválido, ¿verdad?, porque está hecho por un hereje y contiene herejías modernistas, ¿verdad? Bueno, continúo con el Código de Derecho Canónico de 1917, tomo 1, parte primera de los clérigos, de los oficios eclesiásticos, de la postulación, de la pérdida de los oficios eclesiásticos, renuncia tácita. Bueno, aquí dice básicamente lo mismo. Vamos a omitir este renglón. Bien, ¿por qué les comento todo esto? ¿Verdad? Estamos hablando de los falsos profetas, porque los falsos profetas, como Michel Rodríguez, al cual le hicimos un video hace unos días, pues mezcla verdades con mentiras, ¿verdad? Usa partes de revelaciones privadas, algunas aprobadas por la iglesia, otras no aprobadas, para hacer una sopa de verdades y mentiras. Entonces, no hay nada que seguirle a alguien, ya se autollame vidente o místico o como se llame, o falso sacerdote, que mezcle verdades con mentiras y que propague creencias, devociones y principios expresados en el Conciliábulo Vaticano II y sus falsos papas, ¿verdad? Entonces, por eso les comento todo lo anterior, para dejar en claro, usando las palabras de los papas verdaderos, que no puede haber error en la doctrina. Cuando entra alguna herejía, ya no es doctrina verdadera y debe ser desechada por completo, aunque contenga partes verdaderas, porque ya hace una mezcla venenosa, como ya lo hemos comentado infinidad de veces, ¿verdad? En un pastel, unas cuantas gotas de veneno te pueden matar, ¿verdad? Aquí unas cuantas herejías pueden conducir a la condenación del alma, a la confusión y hacer un daño tremendo. Por eso debemos rechazar y condenar a estos falsos profetas, ¿verdad? A estos pseudovidentes que pueden tener visiones, pues, del maligno, ¿verdad? Pueden ser videntes, pero no son videntes de Dios nuestro Señor. A continuación les voy a compartir el compendio de teología ascética y mística de Adolfo Tanqueray, tomo 2, con el imprimatur el 23 de junio de 1930, o sea, con imprimatur, ¿verdad? Quiere decir que está aprobado por autoridades eclesiásticas auténticas, ¿verdad? De 1930, es decir, antes del conciliábulo, mucho antes del conciliábulo. Y hablaremos a grandes rasgos acerca de los fenómenos místicos extraordinarios divinos, cómo nos invita la Santa Iglesia Católica a afrontar los fenómenos místicos extraordinarios, ¿verdad? Bien. Parágrafo 1. Fenómenos divinos intelectuales, revelaciones privadas. Acerca de la naturaleza de las revelaciones privadas. Esto viene en la página 952. Y diferencia entre las revelaciones públicas y privadas. Dice lo siguiente: revelación divina en general es la manifestación sobrenatural hecha por Dios de una verdad oculta, cuando esta manifestación es para bien de la iglesia entera, es revelación pública. Cuando tiene por fin el provecho particular de los que la reciben, se llama revelación privada. Aquí no hablamos sino de la última, de la revelación privada.
En todos los tiempos hubo revelaciones privadas. La escritura y el proceso de canonización refieren a muchos casos. Estas revelaciones no constituyen parte del objeto de la fe católica, que únicamente versa acerca del depósito que se contiene en la escritura y tradición, y que confiado a la interpretación de la Santa Madre Iglesia, nadie obliga a los fieles a creer en ellas. Ojo con esto. Repito, nadie obliga a los fieles a creer en ellas. Al aprobarlas, la Iglesia no nos impone obligación de creerlas, sino solamente permite, dice su santidad Benedicto XV, que puedan publicarse para enseñanza y edificación de los fieles. El asentimiento que se les ha de dar no es, pues, un acto de fe católica, sino de fe humana fundada en que las revelaciones son probables y piadosamente creíbles. No pueden publicarse las revelaciones privadas sin la aprobación de la autoridad eclesiástica. Bueno, pues aquí es clarísimo lo que nos dice el Santo Magisterio de la Santa Iglesia Católica acerca de las revelaciones privadas, ¿verdad? No son dogma de fe, no estamos obligados a creer en ninguna, absolutamente ninguna de ellas, ni en Fátima, ni en Guadalupe, ni en ninguna de las apariciones marianas, ¿verdad? Que aún sean verdaderas, ¿verdad? De las cuales muchos de nosotros somos devotos, pero no son dogma de fe. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Refugiarnos en el magisterio, en el santo magisterio de la santa doctrina católica tradicional. Es decir, antes de 1958 hasta Pío XII, desde San Pedro hasta Pío XII, ¿verdad? Al hacer esto, estamos en una seguridad absoluta de que estamos pisando en firme sobre la seguridad de la verdadera revelación, ¿verdad? Esto es lo que nos pide la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? No es dogma de fe creer en revelaciones privadas, ya como lo hemos comentado varias veces. Ahora, si no se nos obliga a creer en revelaciones, en apariciones aprobadas, como Guadalupe, como Fátima, mucho menos se nos obliga a creer lo que dicen unos supuestos videntes, supuestos sacerdotes, sobre sus visiones, ¿verdad? Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a tocar un tema importantísimo, importantísimo, y que estoy estudiando para servicio de Dios nuestro Señor y de su Iglesia Católica, que son ustedes, su verdadera iglesia, que me escuchan. Les voy a decir lo siguiente. A ver, ustedes han escuchado que personas como Mauricio Osaeta y Alberto Villasana citan a las revelaciones, la lista de papas dadas por San Malaquías, ¿verdad? Pues bien, esto es una revelación privada. San Malaquías produjo revelaciones privadas. No estamos obligados a creer esto, los católicos verdaderos. Ahora, más adelante va a venir un video para Alberto Villasana y para Mauricio Osaeta, ¿verdad? Y voy a profundizar en este punto acerca de las profecías de San Malaquías, en las cuales ellos se basan para sacar sus conclusiones erróneas. Ya les comento brevemente que ya en tiempos de San Malaquías, poquito después de su muerte, hubo quien descalificó las conclusiones de San Malaquías o sus revelaciones, ¿verdad? Acerca de la lista de papas. Hay quien dice, y ya profundizaré más adelante en otro video, que hubo quien cuestionó porque fue otra persona la que puso los títulos a los papas y no necesariamente San Malaquías, que es un santo de la iglesia, ¿verdad? Indiscutible santo, pero sus revelaciones privadas
están en duda. Bueno, yo voy a hacer estos comentarios porque es necesario, queridos hermanos, que desmontemos los errores tremendos del erudito modernista Alberto Villasana, ¿verdad? Que yo estoy seguro que es un buen hombre, que es que tiene un buen corazón, ¿sí? Pero que como estudió tanto y tanto en escuelas modernistas en Europa, escuelas pues muy famosas, ¿verdad? Muy reconocidas, pues bebió de fuentes modernistas, como ya lo comentamos antes, igual que Ratzinger, igual que Damián Galerón, igual que Mauricio Saeta. Por eso cometen errores, no porque no tengan estudios, son súper cultos, ¿verdad? Con títulos, con doctorados, con premios de periodismo, etcétera. Bueno, una cosa impresionante, pero bebieron de las fuentes equivocadas. Entonces nosotros, la verdadera iglesia, bebemos de los documentos de la Santa Iglesia Católica Tradicional. Por eso estamos seguros y podemos hablar, porque no estamos hablando de nuestra boca, de nuestros pensamientos, hablamos la doctrina verdadera, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les hago este comentario sobre las revelaciones de San Malaquías, ¿verdad? O sea, qué barbaridad. Bueno, ya comentaremos esto en un video futuro, pero bueno, vino un poco aquí al caso con esto que estamos comentando, ¿verdad? Bueno, continúo. Reglas para el discernimiento de las revelaciones. Reglas concernientes a la materia de las revelaciones. Página 958 a 961 del documento antes mencionado. Dice lo siguiente: en esto es donde debemos poner mayor atención, porque toda revelación que fuere contraria a la fe y buenas costumbres debe rechazarse sin compasión, según la doctrina unánime de los doctores, fundada en aquellas palabras de San Pablo, que dicen así: aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os predique un evangelio diferente del que nosotros hemos anunciado, sea anatema. Dios no puede contradecirse ni revelar cosas contrarias a las que nos enseña por medio de la iglesia. De aquí emanan unas cuantas reglas que vamos a exponer. Bueno, esto es importantísimo porque Dios no se puede contradecir. No puede, aquí lo está diciendo San Pablo clarísimo, ¿verdad? Y lo dice este documento de Tanqueray con imprimatur, ¿verdad? Esto es lo que hizo el Conciliábulo Vaticano II, un conciliábulo creado por la masonería eclesiástica eh, para imponer las herejías que ya habían sido condenadas por los papas verdaderos. Entonces, no puede haber otro magisterio distinto más que el verdadero. Por eso, y esto va para todos los novus ordo, ¿verdad? Por eso la sede está usurpada. O sea, ellos siempre dicen que Juan Pablo, Benedicto y todos estos herejes que ya hemos mencionado en videos anteriores, ellos dicen que son papas porque aunque tengan errores o herejías, son papas porque, y citan la frase de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, pero también hay otra cita bíblica que nos dice que antes de que nuestro Señor venga, tendrá que venir el hombre de pecado, ¿verdad? Y ejecutará todas sus destrozos, ¿verdad? Sus maldades, ¿verdad? Esto ya consta en diferentes citas bíblicas. Bueno, esta es una respuesta a todos los novus ordo que están atrapados en esta cita, así que interpretan solo una cita y no todo el contexto de los evangelios. Esto es muy peligroso, ¿verdad? Por falta de cultura, por falta de formación tradicional, se van por una cita bíblica. Ahora, ¿por qué son herejes? ¿Por qué son usurpadores y no son papas? Porque son herejes. Ya les leí todos los documentos, todas las palabras de los papas verdaderos donde dice que cualquiera que se separa de la iglesia, perdón, de la doctrina católica, tradición verdadera, aunque sea en una sola cosa, es excomulgado ipso facto, es decir, sin juicio alguno, por simple aplicación de ley, ¿verdad? Entonces, no son papas verdaderos, Novus Ordo. Vamos a hacer videos
ya más amplios en doctrina para desmontar estos errores de ustedes, ¿verdad? Y ustedes, mis hermanos católicos, ¿verdad? Verdaderos, usen estos argumentos, todos estos informaciones que les estoy compartiendo para sacar del error a los novus sordo, ¿verdad? Para salvar almas y sacarlas de la gran ramera, ¿verdad? De la falsa iglesia, ¿verdad? Pues bien, bueno, por eso compartimos los documentos de la Iglesia Católica verdadera. Continúo con el documento. Se ha de tener por falsa toda revelación privada que se hallare en contradicción con cualquier verdad de fe. Tales son, por ejemplo, las pretendidas revelaciones espiritistas que niegan muchos de nuestros dogmas, en particular la eternidad de las penas del infierno. Igualmente, si fueran opuestas al sentir unánime de los santos padres y teólogos que constituyen una de las formas del magisterio ordinario de la Iglesia, también debe rechazarse cualquier visión que fuere contraria a las leyes de la moral o de la decencia, por ejemplo, las apariciones de formas humanas desnudas, el lenguaje tribal o inmodesto, descripciones minuciosas y con muchos pormenores de vicios vergonzosos. Bueno, aquí se va sobre las manifestaciones impúdicas. Bueno, tampoco puede admitirse como de Dios los mandatos imposibles de realizar, teniendo en cuenta las leyes providenciales y los milagros que Dios ha solido hacer. Dios no manda cosas imposibles. Ahora, continuamos con las reglas tocantes a los efectos causados por las revelaciones. Dice así: por los frutos se conoce el árbol. Las revelaciones pueden, pues, conocerse por los efectos que causan en el alma. Según San Ignacio y Santa Teresa, la visión divina produce al principio un sentimiento de asombro y de temor que muy pronto se cambia en un sentimiento profundo y durable de paz, de gozo y de seguridad. Lo contrario acontece con las visiones diabólicas. Aunque al principio causen alegría, presto producen turbación, tristeza y desaliento. Por aquí el demonio suele derribar almas. Entonces, aquí nos deja claro la diferencia entre las revelaciones divinas y las diabólicas. Siguiente punto. Las revelaciones verdaderas confirman al alma en las virtudes de la humildad, de la obediencia, de la paciencia, de la conformidad con la voluntad de Dios. Las falsas engendran soberbia, presunción y desobediencia. Oigamos lo que dice Santa Teresa en su documento Castillo Moradas Sextas, capítulo 8. Es merced del Señor que trae grandísima confusión consigo y humildad. Dice, es merced del Señor que trae grandísima confusión consigo y humildad. Cuando fuese el demonio, todo sería lo contrario, como es cosa que notablemente se entiende, sea dada por Dios. En ninguna manera puede pensar que quien lo tiene, que para es bien suyo, sino dado de la mano de Dios. Estos efectos con que anda el alma podrá advertir cualquiera de vosotras a quien el Señor llevare por este camino, para entender que no es engaño ni tampoco antojo, porque como he dicho, no tengo que es posible durar tanto siendo demonio, haciendo un notable provecho para el alma. Bueno, un poco confusa esta frase, más que nada por la traducción, ¿verdad? Es de Santa Teresa Castillo. Bueno, perdón. Vamos a la siguiente. Esto puede venir por la traducción, una traducción mal hecha, Perdón por no haberlo verificado antes. Bueno, vamos a descartar esto.
Eh, mm, 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 mm. Vamos a hablarles acerca del artículo 5 eh, y pregunta lo siguiente: ¿procede de los demonios alguna profecía? Objeciones. La profecía es una revelación divina, como dice Casidoro. Ahora bien, no es divino lo que hace un demonio. Luego, ninguna profecía proviene de los demonios. Aún más, para el conocimiento profético se requiere una iluminación, como dijimos antes. Pero los demonios no iluminan el entendimiento humano. Luego, ninguna profecía puede proceder de los demonios. Muy bien. Muy bien, muy bien. Respuestas a las objeciones. Vamos a ver, 9 de 11, hablando de... Continúa, la profecía divina puede distinguirse de la diabólica mediante algunos signos, incluso externos. Por eso, el Crisóstomo dice, al comentar a San Mateo, que algunos profetizan con espíritu diabólico, como los adivinos, pero pueden distinguirse porque el diablo dice a veces cosas falsas, lo cual no hace nunca el Espíritu Santo. Así leemos en DT, en Deuteronomio 18, 21, 22. Y si te dices en tu corazón, ¿cómo voy a conocer la palabra que ha dicho el Señor? Ten esto por señal. Cuando un profeta te hable en nombre del Señor, si lo que dijo no se cumple, es algo que no ha dicho el Señor. Artículo 6. ¿Predicen los profetas del demonio alguna vez cosas verdaderas? Dice San Ambrosio que todo lo verdadero, quien quiera que sea el que lo diga, proviene de Dios, pero los profetas de los demonios no hablan movidos por el Espíritu Santo, porque no existe concordia entre Cristo y Belial, tal como leemos en 2 Corintios 6:15. Luego parece que estos nunca predicen cosas verdaderas. Así como los profetas verdaderos son inspirados por el Espíritu de verdad, así los profetas de los demonios son inspirados por el espíritu de la mentira. Según se dice en 2 RE 22:22, saldré y seré espíritu mentiroso en boca de todos sus profetas, pero los profetas inspirados por el Espíritu Santo nunca dicen mentira, como antes observamos. Luego los profetas de los demonios nunca dicen la verdad. En Juan 8:44 se dice del diablo: cuando habla la mentira, habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y padre de ella, es decir, de la mentira. Ahora bien, cuando inspira a sus profetas, el diablo no habla sino de lo suyo propio, puesto que no ha sido constituido ministro de Dios para anunciar la verdad, ya que no hay concordia entre la luz y las tinieblas, como dice 2 Corintios 6:14. Luego los profetas de los demonios nunca predicen cosas verdaderas. Bueno, pues muy interesante. La revelación. El profeta verdadero es inspirado por el Espíritu de verdad, en el que no hay falsedad, y por ello no dicen mentiras. Por el contrario, el profeta de la falsedad no siempre es instruido por el espíritu de la falsedad, sino que a veces el espíritu de la mentira dice cosas verdaderas y otras cosas falsas, como ya dijimos anteriormente. Parece que es propio de los demonios lo que tienen de sí mismos, mentiras y pecados, por lo que les pertenece. Por naturaleza no les viene de sí mismos, sino de Dios. En virtud de su propia naturaleza anuncian a veces cosas verdaderas, como ya dijimos antes. Dios se sirve también de ellos para manifestar la verdad que ha de ser ejecutada por ellos. Cuando les son revelados los misterios divinos,
por mediación de los ángeles, como ya dijimos. Pues bien, aquí les comparto estos documentos, ¿verdad? Pues batallé para leer algunas partes porque las traducciones, pues a veces no son muy claras, ¿verdad? Pero bueno, el mensaje general quedó clarísimo, ¿verdad? Los demonios expresan verdades, perdón, expresan mentiras y sus profecías no se cumplen, ¿verdad? Pues bien, aquí estamos para compartir los documentos de la Santa Iglesia Católica, asistidos por los hermanos y las hermanas que nos comparten cantidad de documentos. Entonces, pues poco a poco los vamos compartiendo en estos videos, ¿verdad? Quedan pendientes muchos temas que poco a poco vamos a ir tocando, ¿verdad? Yo quisiera ir más a prisa y responder a todas las peticiones y temas que nos proponen nuestros hermanos y nuestras hermanas, pero vamos poco a poco, ¿verdad? Pues bien, aquí queda claro lo que nos dice la Santa Iglesia Católica acerca de los falsos profetas y de sus visiones engañosas. Es importante tocar este tema, pues como una preparación para lo que viene, ¿verdad? Por tantos engaños que se nos vienen, ya sea de parte de los demonios o de parte de los poderes engañosos de este mundo, ¿verdad? Como las señales en el cielo, las manifestaciones extraterrestres, ¿verdad? Que fundamentalmente van a tratar de hacer creer a los incautos que Cristo no es Dios, que es un extraterrestre. Bueno, esto ya lo hemos escuchado en denuncias de otros hermanos y de otras hermanas. Entonces tenemos que tener muy presentes que tenemos que estar sujetos a la santa doctrina tradicional para afrontar todos los engaños terribles que se nos vienen, ¿verdad? Pues la realidad como la hemos vivido hasta antes del comienzo de la gran tribulación, ¿verdad? Ya en sus partes más agudas como estas, pues no tiene nada que ver con lo que ya estamos viviendo a nivel psicológico y a nivel espiritual, ¿verdad? Eh, pues bueno, yo les comento, ¿verdad? Pues en primera persona que psicológicamente, pues bueno, yo, al igual que todos ustedes, estamos enfrentando desafíos tremendos, ¿verdad? Porque estamos viendo morir a muchas personas, algunos de ellos nuestros conocidos, o nuestros amigos o nuestros familiares. ¿Por qué? Porque se han implantado la marca de la bestia, ¿verdad? No puedo usar la palabra exacta, porque ya saben que nos tumban el video. Este es un tema durísimo, ¿verdad? Durísimo, durísimo. Yo eh, suelo hacer algunas caminatas en parques, en jardines, en lugares públicos, pero solitarios, a horas donde hay pocas personas, para poder pensar, ¿verdad? Y poder reflexionar un poco sobre lo que estamos viviendo. Es muy duro ver que a nuestro alrededor tantas y tantas personas se ponen la marca, ¿verdad? La marca de la bestia. Ustedes ya saben a lo que me refiero. Entonces, los que sobreviven, bueno, muchos se la han puesto y andan aparentemente como si nada, ¿verdad? Pero duran 2 días con unos síntomas espantosos, ¿verdad? Que los lleva al pánico y al terror, algunos de ellos, ¿verdad? Yo tengo testimonios tremendos, ¿verdad? De personas muy cercanas a los cuales yo les advertí y tal vez algunos otros hermanos ya les advirtieron que no debían hacer esto, pero lo están haciendo por entrar en un sistema económico y social de ventajas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho? Porque no están dispuestos a morir por Cristo, no están dispuestos a ser excluidos, o sea, se aman más a sí mismos que a Dios. Esto es algo de lo más dramático que puede haber, de lo más dramático que podemos ver, porque ellos están eligiendo su propia muerte espiritual y física, ¿verdad? Esto es algo tremendo. Entonces, para sobrevivir espiritualmente, mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos, como hacen muchos y muchas de ustedes,
pues estar dispuestos a todo, ¿verdad? Como ya les comenté el caso de una muy querida hermana en Cristo, que ella me dijo textualmente que está dispuesta a ir a la calle, vivir a la calle, porque le van a quitar su pensión, porque no acepta la marca de la bestia, ¿verdad? Su pensión es un dinero que ella recibe y no va a poder pagar el departamento, ¿verdad? Otro testimonio impresionante, ¿verdad? De otra hermana en Cristo, también muy querida y muy fuerte en la fe, eh, pues dice que su familia ya no le habla, o sea que ella ya les ha mandado información que no deben aceptar la marca de la bestia, que deben de dejar el novus ordo, aceptar la verdadera doctrina, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que hizo su familia? Darle la espalda, no contestarle mensajes, no abrirle la puerta cuando ella toca. O si ella toca, le preguntan, oye, ¿ya te pusiste la marca? ¿Ya? O sea, imagínense el drama que vive esta hermana extraordinaria, ¿verdad? Extraordinaria, cuyo nombre tengo que omitir, ¿verdad? Pero que me compartió su testimonio. eh, y bueno, yo se los comparto porque sé que muchos y muchas de ustedes están viviendo exactamente las mismas cosas o más dramáticas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, o sea, vamos a vivir cosas tremendas, ¿verdad? Hay un antes y un después a partir de estos acontecimientos, ¿verdad? Ya para sobrevivir psicológicamente, tenemos que primero buscar sobrevivir espiritualmente, eh, apegándonos a la santa doctrina tradicional. Ya sé que ni ustedes ni yo tenemos misas verdaderas, ¿verdad? Porque todas están en cum con el superhereje, ¿verdad? Bergoglio. Están ligadas a Roma, al Vaticano, a la gran ramera, ¿verdad? A la que se prostituye con el mundo, que no es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, salid de ella, pueblo mío, como nos dice la Sagrada Escritura. Salid de ella, pueblo mío. Ahora, ¿qué hacer para los que no tenemos misa tradicional? Bueno, yo voy a preparar un video al respecto, pero ahorita les comento lo mismo que les voy a decir en ese video, o que otros hermanos ya les han dicho, es rezar la Santa Misa en sus casas, ¿verdad? Con la máxima devoción de la que seamos capaces, rezar la Santa Misa de San Pío V. Ustedes la pueden buscar en internet, imprimirla y tenerla para ustedes y sus familias. El día domingo, ¿verdad? Dedicar el día domingo entero a la adoración del Señor, o sea, desde la mañana, ¿verdad? Desconectarse de los celulares lo más posible, de las actividades recreativas, ¿verdad? Pues se puede dejar un tiempo para la diversión, pero principalmente dedicarlo a la adoración del Señor, ¿verdad? De Dios nuestro Señor. eh, y santificar el domingo, ¿verdad? Que es el día del Señor, ¿verdad? Como nos dejó clarísimo ya el Santo Magisterio y los Santos Padres desde los primeros siglos de la Iglesia, ¿verdad? Que es una mentira que Constantino haya impuesto el domingo. El domingo ya se guardaba desde siglos antes de que naciera Constantino, ¿verdad? Bueno, esto ya lo comentamos en un video pasado, pero lo que les quiero decir, hermanos, es que se puede. Dios sabe, a ver, acabamos de leer en el documento que les compartí, que Dios no nos pide cosas imposibles, ¿verdad? Dios sabe perfectamente lo que estamos pasando. Si no tenemos misa, pues no es por culpa nuestra. Entonces Dios quiere salvarnos. Entonces recemos, o sea, demostrémosle a Dios nuestro Señor que lo adoramos y que estamos con Él y que vamos a hacer todo, cumplir los mandamientos, ¿verdad? Ahora, hay unas reglas que nos dejó San Pío X de qué hacer cuando no tenemos misa válida, ¿verdad? Voy a hacer la investigación para poder ampliar este tema y sobre todo hablar, eh, pues expresando las palabras de un papa, ¿verdad? El santo San Pío X, ¿verdad? Para que todos sepamos, ahorita se los comento, ¿verdad? Así como un paréntesis, ¿verdad? Pero voy a buscar este documento. Si alguien de ustedes lo tiene y me lo comparte, por favor, mándemelo, por favor, al pie de aquí en los comentarios, ¿verdad? Del video. Este,
Entonces, bueno, pues caray, ya, ahorita les iba a comentar algo más. O sea, les quiero decir que tenemos, para sobrevivir psicológicamente, tenemos que estar en oración continua, ardiente, fervorosa, y tener más confianza que nunca, ¿verdad? Porque sí, los tiempos son muy duros, ¿verdad? Podemos ver morir a muchos, estamos viéndolos morir. Hoy me enteré de 2 muertes, ¿verdad? Aquí en el lugar donde yo vivo. Y de gente que se pone muy mal al aceptar la marca de la bestia. Bueno, pues yo los felicito a ustedes, verdadera iglesia, que desprecian al mundo, que desprecian y rechazan a muerte la marca de la bestia, y que están dispuestos a morir antes que aceptarla. Yo los felicito, les mando un abrazo en Cristo Jesús, y para ustedes mis oraciones, todo mi reconocimiento y todo mi afecto en Cristo Jesús, como su hermano y servidor que soy de ustedes, y principalmente de Dios nuestro Señor. Bueno, pues aquí les dejo estos comentarios, mis queridos hermanos y hermanas, y seguimos adelante, para gloria de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.